¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos sean todos ustedes a esta webinar que hemos preparado con mucho cariño para todos ustedes. Soy Lalo Aguado en esta nueva emisión de Diálogos Humanistas. Le toca a la maestría en comunicación visual este webinar interesante que vamos a tener sobre el uso de la imagen en la pandemia del COVID-19. Y para ello vamos a tener una serie de expertos que nos van a acompañar. Realmente me siento muy contento que estén con nosotros esta tarde. Sé que es muy agitado, realmente tiene muchos compromisos, pero se dieron un momento para estar con nosotros. Entonces, le voy a presentar con ustedes en primera instancia a la maestra Verónica Ochoa López, a quien le voy a leer rápidamente su semblanza curricular. Ella estudió la licenciatura en Ciencias de la Comunicación y la maestría en Comunicación en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, candidata a doctora en Estudios Políticos y Sociales con orientación en Comunicación por esa misma institución. Ha colaborado en las estaciones de radio como productora y locutora, en publicaciones impresas como reportera y correctora de estilo. Asimismo, se ha desempeñado en el área de comunicación social en el Centro de la Información de la Organización de las Naciones Unidas, la ONU, en México, así como en la agencia informativa Intelité y editorial Nuevo México en Grupo Santillana. Ha sido catedrática en la licenciatura en Ciencias de la Comunicación en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales en el sistema escolarizado, abierto y a distancia, así como en la Facultad de Estudios Superiores Acatlán y en la Universidad Simón Bolívar, que es su casa, a nivel licenciatura y posgrado. Ha participado como ponente en congresos nacionales e internacionales en países como México, Cuba, España y Suecia. Fue representante institucional por la Universidad Simón Bolívar en el Consejo Nacional para la Enseñanza y la Investigación de las Ciencias de la Comunicación, CONEC, y es miembro de la Asociación Mexicana de Investigadores de la Comunicación, AMIC. Además, participó como miembro del Comité Directivo 2012-2013 y ha colaborado en diversos comités de evaluación para el ingreso a posgrados públicos y privados. Es miembro del Consejo de Investigación de la USB, ha sido dictaminadora de artículos y libros de la Universidad Pedagógica, de la USB, de la UNAM. Sus líneas de investigación han sido el análisis del discurso, semiótica, lenguaje, estudios de recepción y apropiación de medios de comunicación. Ha publicado en revistas nacionales e internacionales como revista Matices, del posgrado de Aragón, UNAM, de la revista de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Quilmes, en Buenos Aires, Argentina, entre otras, y tiene 19 años de experiencia en gestión educativa, ocupando cargos como coordinadora académica de la licenciatura en Ciencias de la Comunicación, así como de la maestría en Comunicación para la Acción Política y Social y la maestría en Comunicación Visual. Actualmente se desempeña como coordinadora académica de la maestría en Docencia Universitaria y vicerrectora académica de nuestra Universidad Simón Bolívar. Maestra Verónica, muy buenas tardes, bienvenida. Muchas gracias, doctor Aguado. Muy buenas tardes a todos. Un placer estar por acá con mis colegas y con las personas que hoy nos acompañan. Al contrario, gracias a usted. Tenemos luego al doctor Luis Gabriel Arango Pinto. Él es profesor titular C de tiempo completo en la Universidad Pedagógica Nacional, Unidad Ajusco, donde es miembro del cuerpo académico Políticas, Sujetos y Procesos en las Instituciones Educativas y docente en la licenciatura en Administración Educativa, tutor docente en la Facultad de Estudios Superiores de la UNAM en posgrado en Pedagogía y profesor de la maestría en Comunicación Visual y en la maestría en Docencia Universitaria en la Universidad Simón Bolívar. Cuenta con el doctor en Ciencias Políticas y Sociales con orientación en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Nacional Autónoma de México, maestro en Comunicación por la misma Casa de Estudios, ha sido ponente en varios congresos nacionales e internacionales, exponiendo sus trabajos en países como México, Estados Unidos, Argentina, Brasil, España, Cuba, Canadá y Colombia, dictaminador de artículos de investigación para revistas académicas nacionales e internacionales y director de tesis a nivel licenciatura y posgrado. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores SNI, del CONACYT y autor de artículos sobre cultura digital, tecnologías y educación. En coautoría, ha publicado los libros Competencias para la Investigación, Desarrollo de Habilidades y Conceptos, La Sociedad de la Información y el Conocimiento en Iberoamérica, Estudios Multidisciplinar y Experiencias Pedagógicas en la Integración de las TIC en la Práctica Docente. Finalmente, ha participado en diversos programas en medios audiovisuales, como la Feria de Libros en Radio UNAM, el Noticiero Interfaz de la Agencia Informativa de Educación México, el programa Sexualidad, Juventud y TICs, transmitido por la UNAM, entre otros. Le damos la más cordial bienvenida al doctor. Muy buenas tardes. Muchas gracias, doctor, y aprovecho también para agradecer la invitación. Saludos a mis colegas y también pues, a los estudiantes que andan por acá. Gracias.
Al contrario, muchas gracias a usted por su tiempo y su espacio. Luego presentamos a la doctora Isaura Eugenia Sánchez Hernández. Ella es licenciada en Sociología por la Universidad de Guadalajara. Cuenta con una especialización en el área de comunicación social en el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, maestra en comunicación y política, especialización en la línea dinámica de campos culturales, nuevas tecnologías y medios de comunicación, y doctora en Ciencias Sociales en el área de comunicación y política por la Universidad Autónoma Metropolitana, UAM, Unidad Xochimilco, institución donde actualmente labora en el área de posgrado. Miembro fundador del Laboratorio de Estudios sobre Violencia, adscrito al Departamento de Sociología, Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, Universidad de Guadalajara. Colaboró con el Instituto Estatal para la Educación de Adultos de Jalisco. Doctora Isaura, muy buenas tardes, bienvenida. Muchas gracias, es un gusto poder compartir en este espacio con los colegas. Al contrario, gracias a usted por su tiempo. Y por último, y no obstante no menos importante, la doctora Evelyn Norma Castro Méndez. Ella es doctora en Ciencias Políticas y Sociales con orientación en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Cada uno de los grados académicos obtenidos han sido con mención honorífica y además cuenta con una estancia postdoctoral en el Centro de Estudios de Asia y África, CEA, en el Colegio de México. Desde el 2016 forma parte del padrón de tutores del programa de posgrado en Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, además de que ha cursado diplomados en consejería familiar, marketing político digital, docencia para la educación a distancia y trata de personas. Sus líneas de investigación son análisis del discurso, marketing político, periodismo digital, género, redes sociodigitales y Medio Oriente. En 2011, su tesis doctoral obtuvo el primer lugar en los concursos nacional e internacional de la Asociación Latinoamericana de Análisis del Discurso, ALED. Ha impartido cursos desde el 2009 sobre géneros periodísticos 1, análisis político de la comunicación, pensamiento político, redes sociales y campañas políticas, seminario de tesis, problemas políticos y socioeconómicos en educación, tendencias actuales de la educación, seminario de titulación, entre otros en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, también en la maestría online en la educación basada en competencias de la Universidad del Valle de México, la maestría en comunicaciones de la Universidad Simón Bolívar, la Universidad Latina también en el Centro de Investigación y Seguridad Nacional CISEN de la Secretaría de Gobernación y el Colegio Libre de Hidalgo. Cuenta con 14 años de experiencia profesional como analista político en seguridad nacional, 2 como coordinadora del área de difusión del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en la Antropología Social, CIESAS, y 2 como secretaria técnica de la maestría en Antropología Social y en esta última institución, sede Ciudad de México. Ha publicado diferentes artículos y reseñas en la revista de la Sociedad Mexicana de Estudios Electorales destacados en la revista de Antropología Social, la Revista Mexicana de Opinión Pública, Revista de Estudios de Asia y África, Revista Mexicana de Ciencias Políticas y Sociales, Revista Mexicana de Comunicación, entre otros. Doctora, bienvenida, muchas gracias por aquí, por su tiempo. Muchas gracias a todos por la invitación. Saludos a todos. Y pues bueno, pues vamos a entrar ahora sí de lleno a nuestra materia. Y me gustaría preguntarles, ¿cuál es su apreciación del uso mediático de la imagen en las redes sociodigitales sobre el COVID? ¿Qué piensan ustedes? ¿Quién dijo yo? A ver, la doctora Isaura, adelante. Sí, bueno, creo que es importante destacar que digamos, el momento actual nos muestra los diferentes usos, ¿no? Apropiaciones, las vivencias que se han dado. O sea, podemos pensar en diferentes ámbitos, ¿no? Este uso, tanto a nivel institucional, a nivel empresarial o la experiencia cotidiana, ¿no? Que queda registrada, a diferencia de otros grandes hitos, ¿no? En la historia de Occidente, bueno, no solo de Occidente. Y, digamos, creo que eso va construyendo pues, una constelación de referentes visuales de cómo se ha vivido la pandemia, obviamente con los matices que cada contexto impone. Entonces, bueno, tenemos desde este discurso, ¿no? De la cotidianidad suspendida o prolongada por otros medios, hasta la idea de un punto de coyuntura de, digamos, una oportunidad, ¿no? Para reconfigurar incluso los estilos de vida o las rutinas cotidianas que a su vez engarzan con todo un sistema productivo
y de cadenas de distribución, ¿no? O sea, ahora más que nunca se empieza a normalizar esta idea de, bueno, tú estate en casa si puedes, ¿no? Porque entendemos que hay una gran porción de la población que no puede hacerlo, y entonces adapta tus hábitos de consumo a toda esta cadena de distribución a domicilio, ¿no? Entonces, bueno, eso está movilizando otras formas, digamos, de ser, de hacer, de incluso acceder a lo que antes, pues a lo mejor uno no se había planteado como, digamos, algo que resuelve esa misma vida cotidiana. Y bueno, tenemos hoy que analizar esa misma idea de vida cotidiana que, bueno, se nos viene encima y nos obliga a repensar. Sí, desde las ciencias sociales, pero también desde la forma en la que vemos, ¿no? O sea, pensemos que incluso nuestros referentes dentro del hogar se vuelven, a lo mejor uno piensa monótonos, ¿no? Entonces, vemos que hay una tendencia incluso en el diseño del bueno, el interiorismo o en, digamos, otros campos, otros nichos, ¿no? Del mismo diseño para hacer la permanencia en el hogar más llevadera, ¿no? Entonces, este nuevo discurso de el confort, que a su vez digamos, sería como el reverso o algo correlativo a la idea del riesgo, ¿no? O sea, es parte de lo que está configurando un montón, o sea, un montón de discursos contemporáneos respecto a la salud, la preservación de la estabilidad económica, incluso política y social, ¿no? Entonces, vemos que nuestras vidas cotidianas basculan entre sentir que podemos llevarlo con normalidad porque, pues, no está suspendido el suministro de todo aquello que necesitamos, pero a la vez hay condiciones extraordinarias, ¿no? Y por primera vez somos testigos de cómo se vive esa pandemia en la intimidad de millones de hogares alrededor del mundo, ¿no? Es al mismo tiempo una cosa, digamos, de volcar hacia el exterior, una intimidad que ya se había estado exponiendo o sobreexponiendo con las redes sociodigitales, etcétera, pero ahora se vuelve mucho más agresiva esta exposición, ¿no? Pero bueno, podemos pensar si habría o no posibilidad de retraerse y mantenerse al margen, ¿no? De hecho, ahora pues todos nuestros acompañantes en la reunión pues son testigos de la intimidad de nuestros hogares, ¿no? Y es una forma de en la que se están difuminando todas las esferas, ¿no? Tanto la de la vida cotidiana, la laboral, etcétera, ¿no? Entonces creo que visualmente construimos esos entornos y es lo que nos ayuda a sentir que estamos permanentemente estables, ¿no? Entonces, bueno, no sé qué más pudiera comentar. Ok, no, al contrario, le agradezco bastante y en efecto, entonces parecemos que ya nuestra intimidad hasta cierto punto se ha trastocado justamente con esta nueva pandemia, que antes pues a lo mejor las clases eran de una forma presencial, en un ámbito neutral, y no obstante ahora estamos entrando en la intimidad, por decirlo así, tanto del docente, tanto del alumno, porque ahora sí pues están viendo nuestro entorno, pues nuestros escenarios, y esto nos está reconfigurando. Si bien es cierto, como dice, apunta la doctora, que con esto de las redes, pues ya se está difundiendo o de alguna manera nuestra intimidad de que, ay, estoy desayunando chilaquiles y estoy tomando la fotografía y cosas por el estilo, pero ahora ya pasamos un poquito más con estas cuestiones virtuales, de ya no solamente es mostrarte lo que estoy haciendo en un momento, sino ya en mi vida cotidiana, pues ya esta comunicación ha cambiado bastante el aspecto de la imagen. Gracias, doctora. No sé, los demás si quisieran abonar algo más al respecto. Yo, Lalo, Adelante, doctora. sí, y yo coincido con Isaura en el sentido que están convergiendo distintos discursos en esta coyuntura porque estamos creo, viendo distintas caras de lo que viene siendo la pandemia, desde la desinformación, las teorías de la conspiración, igual también nuestras fobias y paranoias están saliendo a la luz en torno a lo que es esta situación realmente inédita. También las que están saliendo aquí en los contenidos digitales, pero creo que también igual siento que como sociedad y con los distintos actores que están interviniendo en las redes sociales se ha estado como autorregulando, porque si bien hay cuestiones de saturación de información, de fake news, de desinformación, también encontramos creo que estos contenidos que se han vuelto virales, que son cuestiones de
es alentadores y esperanzadores, estos videos donde la gente sale a aplaudir o donde salen a cantar y se vuelven cosas como muy positivas de lo duro que está haciendo, creo que para todos esta situación. Y entonces me parece que es como pues sí, una complejidad, ¿no? De discursos que se están entrelazando y que poco a poco se van autorregulando en la red porque uno mismo va censurando, ¿no? Qué tipo de cosas son falsas, qué tipo de comentarios no son apropiados. Y entonces me parece que es bien interesante pues toda la forma en cómo los distintos actores que están convergiendo en torno a la pandemia están tratando, ¿no? De encontrar como mecanismos reguladores para poder contener todo lo que tiene que ver con cuestiones de desinformación o de fomentar cuestiones que tienen que ver con puntos de vista que no deberían ser como bastante apropiados. Igual coincido con Isaura que nos está permitiendo pues esto de las pantallas, quitar barreras entre lo público, lo privado y creo que a veces hasta lo íntimo estamos entrando, ¿no? Entonces es una forma de ver todo visualmente de una forma, cambios muy drásticos que estamos viviendo en el corto tiempo, ¿no? Entonces creo que es bastante complejo porque son distintos puntos de vista lo que están convergiendo en torno a la pandemia, ¿no? Totalmente de acuerdo. Entonces vemos aquí lo privado, lo público, lo íntimo, cómo ya se transgreden y ya la línea divisoria es muy delgada entre estos aspectos. Entonces me gustaría hacer ahora la siguiente pregunta. ¿Qué aportan los contenidos visuales a la comprensión de la pandemia? ¿Realmente la información que estamos recibiendo en los diferentes medios nos ayudan a comprenderla o al contrario, nos ayudan a desinformar o a crear cuestiones de alerta? ¿Ustedes qué piensan al respecto? ¿Nos ayudan a comprender los contenidos visuales de la pandemia? Si quieres, el doctor Arango, que alzó la mano primero que yo. A ver, doctor Arango y después la maestra Bueno, Vera. bueno, sí, pues yo digo que las dos cosas, y depende mucho pues del emisor y en términos de comunicación y de la fuente, ¿no? Quien está detrás de las distintas imágenes. Es decir, en una primera aproximación yo diría, contestando un poquito a la pregunta anterior también, pues que yo veo un uso variado, un uso muy diverso, no solamente en cuestión de formatos, es decir, uno puede encontrar distintos tipos de imágenes, desde los memes, desde videos, desde infografías, desde gráficas por todos lados, ¿no? Y obviamente también hay la imagen, como siempre, porque pues tampoco es nuevo, ¿no? Lo que pasa es que ahora está relacionada y vinculada con esta enfermedad y todos los fenómenos geopolíticos, sociales que están alrededor de eso. Pero finalmente la imagen se está sirviendo, por eso digo que no es nuevo, pues como una objetivación pues del espíritu humano en sus más diversas manifestaciones. Es decir, en la imagen tenemos objetivaciones de miedos, de deseos, de sinsabores, de preocupaciones, ¿no? Etcétera, etcétera. Entonces, por eso digo que el uso es como muy variado, ¿no? En este sentido. Ahora, con respecto a la segunda pregunta, ¿ha abonado para informar o para desinformar? Bueno, pues es que, decía yo, depende de quién es la fuente, ¿no? Del discurso visual en este sentido. Nosotros podemos, incluso me di a la tarea un poquito por ahí de hacer algún tipo de recuento de algunos usos o de algunas consecuencias, digámoslo así, de la ebullición de imágenes relativas al coronavirus, a COVID-19 en todos lados. Entonces sí podemos encontrar imágenes que han servido, por ejemplo, para la distracción, para la diversión, para, ¿sabes? El uso del humor, ¿no?
dentro de las imágenes, sobre todo los memes, el humor tiene esa función de redentor, ¿no? Pues la vida es dura, pero pues la única arma que nos queda es el humor, ¿no? Y el humor nos hace libres de alguna u otra forma. Entonces también tiene ese uso de catarsis, de distraernos, pero también hay imágenes que crean conciencia, hay imágenes que informan, sobre todo si nosotros pensamos y con esto termino también para dar la voz a los demás, porque hay muchas cosas que se pueden decir de esto y no me gustaría como acaparar la palabra, ¿no? Pero sí hay usuarios, obviamente, que abonan a la desinformación, que abonan incluso a estereotipar a algunos grupos sociales, ¿no? A estigmatizar incluso a enfermos, al personal médico, etcétera, etcétera. Pero también hay, por ejemplo, si uno revisa las instituciones y los esfuerzos para tener una información, digamos, más fidedigna, pues uno puede encontrar, por ejemplo, la plataforma de Verificovid, ¿no? Que es una plataforma que tiene sus antecedentes en Verificado 2017, que fue de los sismos de hace 3 años, y Verificado 2018, que fue para verificar noticias falsas con respecto a a las elecciones de 2018, ¿no? Hay una iniciativa del Sistema Público de Radiodifusión del Estado mexicano que se llama Infodemia MX, en donde igual hay cantidad de gráficos, de infografías, de videos que tratan de verificar o que tratan de abonar a la comprensión del fenómeno, ¿no? De las medidas sanitarias, etcétera, etcétera. Y la misma página del coronavirus de la ONU, ¿no? Que es coronavirus.onu.org.mx, donde también hay cantidad de información que trata de contrarrestar, digamos, este lado B, ¿no? Que es la desinformación. Entonces, en realidad encontramos de las dos partes. Ok, muchas gracias. Maestra Verónica, adelante, por Sí, favor. pues sí, yo coincido mucho con lo que está diciendo el doctor Arango. Finalmente, la pregunta que decía que nos hiciste tiene que ver con cómo aporta la comprensión de la pandemia. Yo creo que también la imagen, además de la comprensión, o más allá de la comprensión, que puede ser una discusión, pues un debate interesante, creo que lo que nos aporta son interpretaciones, ¿no? Un poco desde la parte de considerar el signo, ¿no? Como la representación de la realidad y no la realidad misma, ¿no? Como lo dicen nuestros teóricos fundamentales, ¿no? En la parte semiótica, semiológica. Creo que algo muy importante es eso. No se nos tiene que olvidar que es una representación de la realidad. Por tanto, lo que decía el doctor Arango en cuanto a quién es el locutor, el enunciador de ese discurso que se está construyendo hoy día en este contexto de pandemia, pues lo que nos ofrece son diferentes interpretaciones. Una interpretación a lo mejor más seria de tipo político, en donde pues el enunciador está pues marcando postura en favor o en contra, por ejemplo, de las acciones gubernamentales hoy día y de cómo se ha tratado esa pandemia, o también una interpretación de humor que un poco lo que decía la doctora Isaura y la doctora Evelyn, que va concatenando la parte del coronavirus, pero también la parte cotidiana de cada uno de los espacios en donde se está discursivizando eso, ¿no? Yo leía un meme así de que decía, pues, ¿cómo van a controlar en las escuelas el coronavirus si no han podido con los piojos, por ejemplo, ¿no? O sea, entonces, este tipo de frases, ¿no? Y de imágenes y demás que van concatenando la cotidianidad que ya venía dándose en un momento dado con también estos nuevos escenarios que nos plantea el coronavirus, ¿no? Y que nos ha dado esta pandemia, esta reconfiguración de cotidianidad que hemos tenido que hacer, esta ruptura de paradigmas en cuanto inclusive a los sistemas educativos, políticos, que nos ha puesto también en la mesa. Creo que es algo muy importante también mencionar, sí,
que la parte de esta ruptura de paradigmas, pero sí la necesidad de que todavía en la parte del acceso a la tecnología y, por ejemplo, lo que está pasando inclusive en la cuestión de aprende en casa, ¿no? En este asunto de la Secretaría de Educación Pública a nivel educativo, por ejemplo, bueno, nos pone en la mesa que la cuestión del acceso todavía no es un problema resuelto, ¿no? En cuanto al acceso a Internet, y creo que es algo que sí se debe puntualizar. Entonces creo que la imagen sí, por supuesto, nos ayuda a comprender, pero sobre todo nos presenta diferentes aristas, puntos de vista e interpretaciones de acuerdo a quien lo diga. Entonces de ahí creo que estas fuentes que mencionaba el doctor Arango son importantes también para ya en un asunto de seriedad académica e inclusive de cotidianidad ver qué sí hacemos caso o qué no, ¿no? O sea, qué sí podemos tener confiabilidad de esa información que se está multiplicando, pero que también es cierto, no le está llegando efectivamente a todos porque esta brecha tecnológica aún persiste. Entonces yo creo que también hay ciertas personas que pueden tener acceso a ver eso y otras no, ¿no? Entonces creo que esa sería como un poco mi aportación también para dar Gracias. Sí, en efecto, al hablar de imagen, pues estamos hablando desde las análogas, desde la señal clásica de televisión, en revistas, en espectaculares, hoy en día con la imagen digital, pues en todo lo que son las redes sociodigitales, y pues entre ellas están mucho los memes. Ustedes han hecho mucha referencia de los memes, entonces me gustaría preguntarles, ¿los memes contribuyen a informar o a desinformar sobre la pandemia? ¿Cómo los ven? Principalmente porque son los más vistos por toda la comunidad, de alguna manera, pues todos que estamos en las redes sociodigitales, es lo primero que sale. Entonces me gustaría hacer énfasis sobre esta imagen en particular. Bueno, en concreto respecto a los memes, también tendríamos que ver la situación de enunciación, ¿no? Y el contrato enunciativo de a quién van dirigidos o en qué contexto, ¿no? Porque a propósito de cualquier circunstancia se puede tematizar un meme, ¿no? Que sobre todo es este paquete significante al que se le digamos, se le añaden ciertos referentes y funciona, ¿no? Y tiene a lo mejor un ciclo de vida útil, puede haber reflotes, pero, digamos, es ese dispositivo, es un vehículo que permite transportar esta gama de sentidos, porque no hay una sola, ¿no? O sea, una imagen, bueno, pues es polisémica de por sí y tiene que ver con el contexto de recepción, pero bueno, los memes en sí serían más como estas estrategias de empaquetar y compactar información para, digamos, distribuirla, viralizarla, hacer que fluya sumamente rápido y que sea, digamos, accesible. Obviamente tenemos que hay memes muy en concreto de la pandemia, unos que son prepandemia, pero que son adaptados a las circunstancias y que, digamos, muchos tematizan esta cuestión del encierro o de la inusitada duración de una pandemia que iban a ser 15 días en casa y luego pues ya no fueron 15, sino varias semanas. Otros que tienen que ver, sobre todo, conforme va evolucionando el proceso social, digamos, del manejo global, no solo a nivel local, regional, pues se van configurando. Ahora los memes van más enfocados, por ejemplo, hacia la cuestión de las vacunas, ¿no? En esta nueva carrera, ya no espacial, sino biológica o bioquímica, ¿no? Los efectos secundarios, por ejemplo, los posibles efectos secundarios. Pero es muy interesante, o sea, el meme de por sí es un artefacto cultural interesante de leer como el mismo síntoma, ¿no? ¿De qué nos está hablando? ¿Qué está indicando? De manera a veces muy directa, muy llana, muy lisa, o a veces, digamos, con una elaboración más sutil. Pero, digamos, es ese dispositivo que permite rápidamente montarle un sentido y ponerlo a circular, ¿no? Entonces, por su alcance, pues claro que son objetos que deberían de estarnos preocupando, porque finalmente son utilizables en cualquier situación, ¿no? O sea, y obviamente, como decía el doctor Arango, bueno, depende de quién es ese, digamos, sujeto enunciador y, digamos, en qué posición digamos, de enunciación se sitúa y si tiene un alcance, una validez socialmente aceptada, ¿no? De ese comentario que se lanza hacia la sociedad. Y bueno, entonces, pues de memes podemos hablar un montón, ¿no? Entonces, creo que bueno, sí, me quedo en este momento. Gracias. Ok, gracias. El doctor Arango, adelante.
Sí, gracias. Sí, de acuerdo, por ejemplo, con lo que ha dicho Vero, ¿no? Isaura, de tratar de efectivamente ver a estas imágenes en los memes en particular y las imágenes en general, pues como lo que son, ¿no? Como discursos, como diría Thompson también, ¿no? Como formas simbólicas, ¿no? Y construcciones humanas, finalmente, eso son provistas de significado y emparentadas o enraizadas con un contexto sociohistórico muy en particular. Yo me di a la tarea de hacer una pequeña aproximación, digamos, a los distintos temas, a veces están de acuerdo, ¿no? Y por ahí podemos, a lo mejor me pueden ayudar como a complementar el rompecabezas, ¿no? De los principales, llamémosle momentos o hitos o etapas dentro de la pandemia, ¿no? De COVID-19, que han sido, digamos, representados o tratados por un conjunto de memes que ahora que los mencione seguramente más de uno tendrá, o más de una tendrá un ejemplo en la cabeza muy concreto de eso, ¿no? Y eso va mostrando que efectivamente estos memes van siendo el reflejo de posicionamientos sociales, de grupos, de personas muy concretos con respecto, ¿no? A la enfermedad y a lo que rodea, ¿no? A este SARS-CoV-2, ¿no? Bueno, el primero, la primera tema o el primer tópico es, por ejemplo, los memes relativos al confinamiento, ¿no? O sea, hay cantidad de memes relativos al confinamiento, ¿no? Ni modo, nos encerraron y están, por ejemplo, todos los memes que tienen que ver con la subida de peso, por ejemplo, ¿no? Y con un montón de cosas, pero que son relativas, digamos, al encierro, ¿no? Al tiempo que tenemos, etcétera, etcétera, ¿no? Luego hay otros memes que han sido construidos con respecto a todas las medidas sanitarias, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay un meme, yo me acuerdo mucho sobre todo al principio, ¿no? Hay que lavársela. El tiempo de duración del lavado de manos tiene que ser el mismo que lo que dura la canción de Chilanga Banda, ¿no? Entonces, un montón, o sea, hay que lavárselas de mucho tiempo, ¿no? Un tiempo considerable, ¿no? Entre otros, ¿no? Hay memes que tienen que ver, por ejemplo, que hablan muy específicamente del origen del virus, ¿no? Y ahí ustedes saben que hay teorías desde el laboratorio, ¿no? Que fue creado en un laboratorio, que fue creado para matar a los ancianos, que la sopa de murciélago, o sea, increíbles, inverosímiles y más apegados a lo que uno puede entender como lo que realmente sucedió. Hay un meme de Los Simpson, ¿no? Donde le llega un paquete de Shane a Homero y sale el virus, ¿no? De un capítulo, ¿no? Personajes que se van haciendo virales, por ejemplo, el mismo López-Gatell, ¿no? Quizá el meme más viral en torno a su figura, pues ha sido el meme de la reportera, ¿no? Aquella que tuvo su participación muy desafortunada en la conferencia matutina, ¿no? Hay también, por ejemplo, mucha crítica de parte de los usuarios hacia la desobediencia de la cuarentena, por ejemplo. Eso también lo encontramos mucho. Hay muchas imágenes alusivas a la desobediencia, a la cuarentena y a la crítica. Yo recuerdo uno muy particular que a mí me encantó. Alguien se acordará de este libro, seguramente vimos en el bachillerato, en la secundaria o mejor, de Cazadores de Microbios, ¿no? Pero la portada es un montón de gente comiendo en un mercado, ¿no? En la cuarentena, sin cubrebocas y sin sana distancia, ¿no? Entonces, o las críticas al presidente, ¿no? Que nomás no usa cubrebocas, etcétera, etcétera, ¿no? Y finalmente también me parece que hay imágenes muy alusivas también que hacen una crítica o que reflejan una preocupación por las medidas tomadas, por las políticas de salud y también por los resultados obtenidos. La imagen que salió en el Universal hacia el fin de semana del Panteón en Iztapalapa, del antes y el después, prácticamente sin tumbas en la primera imagen y en la segunda lleno de ellas, pues lo que nos está demostrando también es que hay mucha crítica y mucha preocupación y mucha ebullición por lo que está pasando. Entonces uno ahí, en esta rápida revisión por temas, si quieren verlo, pues se da uno cuenta que efectivamente, pues los discursos, como decía la maestra Verónica, las interpretaciones de la realidad, pues van para todos lados, ¿no? Y eso es lo que nos permite tener
no quiero decir efectos, pero sí esos fenómenos relativos a los distintos usos, ¿no? El crear conciencia, el señalar, el mostrar, el estereotipar, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces yo sí veo que van pues para todos lados, igual como decía yo en la pregunta anterior, ¿no? Ok, muchas gracias, doctor. La doctora Evelyn, adelante. Sí, igual yo coincido en el sentido de que los memes también igual hay que ubicarlos, quién es el emisor y qué intención hay detrás, porque si bien es un reflejo del ser y pensar de una sociedad, porque es un producto cultural finalmente, también pues hay una intención, ¿no? Hay una intención, hay un uso político detrás también para defender o para atacar a través de lo que viene siendo la imagen y el uso de la sátira y el de humor negro, porque finalmente el humor pues tiene el objetivo de ridiculizar y pues es un arma política, ¿no? Y también sirve como una vía de escape de una sociedad para poder igual sacar toda esta tensión que uno trae detrás, ¿no? Entonces, no sé si me permiten compartir pantalla para presentar brevemente unos ejemplos que tengo Sí, aquí adelante, por favor. disponible, ¿sí? Ok. Bien, ¿ya está? ¿Sí se ve? Ya estamos viendo su Ah, pantalla. ok. Claro que sí, ahí está. Bien, en este solamente algunos igual imágenes que yo pude recopilar sobre cómo es las distintas perspectivas que podemos tener en sí del virus, viéndolo así como la cuestión de algo muy dañino, algo muy peligroso y todos los miedos que podemos tener detrás, pero también igual hay otras formas de presentarlo, pues de alguna forma no tan agresivo, viéndolo más bien como una forma de lucha, que es algo que también se ha criticado bastante, del el hecho de plantearlo como la metáfora de la guerra, porque dicen los especialistas en periodismo de salud que esa no es una forma muy recomendable para poder abordar los fenómenos de salud, porque finalmente parecería pues que estamos perdiendo o ganando en términos de que la gente que está falleciendo serían catalogados como perdedores. Entonces, los especialistas sugieren matizar este enfoque de plantearlos así como una guerra como tal. Creo que el cubrebocas en sí también es un elemento que nos da muchísimo bagaje para poderlo estudiar, porque detrás, ¿no? Sí hay estas formas de poder, pues, protegernos, pero también viene un trasfondo social que finalmente, pues, también refleja una cuestión de privilegios y situaciones de clase que dependiendo de quién pueda utilizar y el tipo de cubrebocas que pueda utilizar, y también toda esta regulación que hace la sociedad de cómo tienes que usarlo, quien no le uso es un inconsciente, en fin, toda esta crítica que viene detrás y que nos está permitiendo, ¿no? También igual presentar el valor simbólico que ahorita está teniendo el uso del cubrebocas y que incluso también igual pudiera haber una cuestión de perspectiva de género que también va convergiendo con el valor simbólico que está incluyendo la cuestión del uso del cubrebocas, ¿no? Y esta imagen que me parece pues muy fuerte, ¿no? Del cubrebocas que improvisan en algunos lugares y que realmente pues devela, ¿no? Toda esta cuestión de este trasfondo social tan cruel y tan duro que puede tener en estos momentos la pandemia. Un poco lo que comentaba el doctor Arango respecto a todas las medidas, se está difundiendo mucho a través de infografías, pero también a través de memes y otro tipo de imágenes para poder reforzar qué es lo que se tiene que hacer, cómo actuar y cómo generar conciencia. Entonces, vemos que no es tan negativo también en algunos casos el uso de las imágenes y el uso de los textos porque están ayudando a reforzar las prácticas que nos sirven para poder de alguna forma cuidarnos y seguir todas las medidas de seguridad. Entonces, aquí vemos distintas formas que van sí reforzando las medidas, pero también lo presentan de una manera graciosa, ¿no? Como aquí en la cuestión de los horóscopos, ¿no? Que te están diciendo que pasarás toda una larga temporada en tu casa y aplica para todos los horóscopos. Aquí en este otro caso, que es cómo tener el cuidado a las personas de la tercera edad.
Y también lo que comentaba el doctor Arango respecto a los actores, como López-Gatell se volvió de ser el galán de boda, ¿no? Y el crush de todas las mexicanas, a fuertes críticas por el manejo que han estado teniendo de la pandemia. Entonces, cómo también igual las narrativas se transforman en función de cómo va evolucionando el fenómeno y cómo pues igual están estas intenciones que hay detrás de igual reforzar políticas de salud, pero también igual está el contraste, ¿no? El poder hacer crítica muy fuerte a través de estos mensajes. Esto que les comentaba yo, que cómo hay una crítica social también y una cuestión de cómo estos memes son productos culturales porque finalmente reflejan nuestra idiosincrasia, nuestra forma de ser y de pensar y cómo nosotros reaccionamos mismos frente a la pandemia, ¿no? ¿Se acuerdan? Nuestra primera reacción fue agotar el papel sanitario, entonces este meme me parece muy gracioso, ¿no? De cuando te entierran y te das cuenta que el papel nada más te sirvió para pues envolverte como momia, porque realmente pues no sabemos bien por qué tuvimos ese comportamiento al inicio, pero agotamos el papel sanitario en todos lados, ¿no? Entonces, finalmente pues es una crítica a nosotros mismos y a nuestros propios comportamientos que fuimos teniendo a lo largo de esta pandemia. Y esto que les comentaba yo, que finalmente también creo que también con estos memes, pues hay una especie como de autorregulación. Vamos criticando, vamos denostando, vamos tergiversando de información, pero también creo que estamos reforzando las medidas de limpieza, pero también creo que hay de alguna forma es ir censurando qué sí se debe hacer y qué no se debe hacer, como en esta imagen, ¿no? En donde dice, ya están casi listos los departamentos para los que se aburren en su casa y salen a la calle. Entonces, como igual desde las iniciativas propias de la sociedad nos estamos regulando nuestros comportamientos y viendo qué sí es correcto y qué es no correcto hacer en este contexto de situación de crisis, ¿no? Y el arte, que creo que también igual no podemos olvidar, cómo todo se resignifica con la pandemia y cómo todas las muchas imágenes que son icónicas del arte con este fenómeno adquieren otro tipo de sentido porque se le están añadiendo otros elementos de significación que tienen que ver con la pandemia y que nos están presentando una perspectiva totalmente diferente y actual de lo que viene siendo el arte y cómo tuvieron un significado en su momento y cómo ahorita con esta pandemia, pues muchas pinturas y demás están adquiriendo otro tipo de significado, ¿no? Esto del 2020, que creo que también es un tema, ¿no? Que todo el mundo quisiéramos que ya acabara este año porque ha sido realmente muy desastroso. Y, por ejemplo, en este caso de estos ejemplos, creo que también igual, como yo les decía, hay una especie de reflejo de nuestra cultura porque dice, y es muy complicada, tu vieja poquito, nada más, nomás le dicen la 2020, ¿no? Entonces allí hay una cuestión de machismo, de género, porque finalmente son formas de ser y de pensar que también pues es una especie de espejo, ¿no? De cómo somos y cómo vemos este tipo de fenómenos en las distintas sociedades en donde se generan este tipo de contenidos, ¿no? La educación, igual lo que habíamos comentado, que creo que es también de las cosas que ha sido más comentadas en términos de memes, y hay muchísimos contenidos bastante graciosos y es lo que a nosotros nos pega como docentes y como alumnos, ¿no? Es en donde nosotros estamos muy visibilizados allí y me parece que por un lado igual se está pues alabando mucho la labor de docentes por todo lo que ha implicado el trabajar con estas plataformas, pero también creo que ha habido bastante crítica también a la labor docente. También he visto también igual bastante activismos en el sentido de que algunos docentes también se han defendido porque creo que también lo que ha hecho la pandemia es sacar a la luz muchas problemáticas que estaban actuales y que estaban vigentes, pero que como que se han hecho más visibles a raíz de la pandemia, ¿no? Y que finalmente son dinámicas diferentes que se nos están presentando. Esta también me llama muchísimo la atención, que tiene que ver con la Barbie de la cuarentena y cómo todo se está cambiando y todo se está presentando de una forma diferente y cómo pues añadiéndole otros sentidos, otros elementos de significación, pues eso hace que
tengamos una perspectiva diferente de objetos y una perspectiva diferente de lo que viene siendo la pandemia. Entonces, esto se vuelve bastante más complejo en términos pues simbólicos, y finalmente pues lo que yo rescato también igual es el sentido de nuestros aprendizajes que como sociedad estamos teniendo de la pandemia, porque no todo, pues bueno, dentro de lo malo hay que sacar lo bueno. Entonces, como también hay muchos mensajes de aliento, de esperanza y de aprendizaje, tanto personal como social, para cada uno de nosotros. Entonces, también he visto muy presente este tipo de contenidos que tiene que ver con el alentarnos, con hacer una autorreflexión propia, ¿no? Esta me pareció bastante interesante, ¿no? ¿Quién quiero ser durante el COVID, ¿no? Entonces, cómo igual lo veo como una oportunidad de aprendizaje o me hundo junto con el COVID, ¿no? Entonces, creo que son como algunos de los enfoques que yo pude ir ubicando y rescatando que tiene que ver con el fenómeno de la pandemia. Y bien, hasta aquí dejaría mi participación, pero igual también no acaparaba la palabra. Ok, muchas gracias, doctor. Y vaya qué completo análisis que nos acaba de presentar. Realmente al hablar de memes, pues en realidad pues es todo un mundo y un universo, como tanto usted como el doctor Arango pues son expertos y ya nos están haciendo una buena clasificación de los memes. En ese sentido, ya que estamos hablando mucho de la imagen, me gustaría ahora llevar la conversación a preguntarles cómo las imágenes se vuelven soportes para discursos en disputa. ¿Ustedes qué piensan? Doctora Isaura, adelante, por favor, y después nada más Tavero levantó la mano también. Sí, Doctora bueno, Isaura. justo habíamos pasado varias veces por este tópico que es, bueno, las representaciones de la realidad contribuyen a construirla, a modelarla de cierta manera, ¿no? O sea, tenemos que la realidad social es productora de lo visual y a su vez es producida por ella. Entonces, pensemos que ya no estrictamente hablando de memes, pero sí de las diferentes representaciones del COVID, son utilizadas, son incluso instrumentalizadas por diferentes actores, ¿no? En este caso, tenemos, por ejemplo, a mí me llama mucho la atención el uso, por ejemplo, de una gráfica lineal o una gráfica logarítmica, ¿no? Depende dónde se incluya, por ejemplo, en un reportaje noticioso puede dar o generar una impresión completamente diferente del mismo manejo, del manejo precisamente, ¿no? El crecimiento exponencial de casos o un crecimiento más atenuado en una curva más suave, ¿no? O sea, y esta cuestión de discursivamente cómo se ha construido una equivalencia entre se aplanó la curva, se controló, todo está bien, el sistema funciona. O al contrario, ¿no? Mientras más agudo es el pico, bueno, pues sería un síntoma de que algo no va bien, etcétera. Entonces, el uso que los diferentes medios noticiosos hacen de la información estadística disponible es súper interesante. Incluso, digamos, la elección de una fotografía o del mismo pie de foto o de un encabezado acompañando, digamos, esta combinación de imagen-texto va a producir digamos, esa opinión pública que se va modelando, ¿no? Incluso no tanto, digamos, en una opinión pública informada que está en esta arena del debate, ¿no? Digamos, ya sea Twitter o que sea, digamos, en otros ámbitos, en el Vox Populi, a nivel, digamos, digamos, si existe algo como el ciudadano promedio, el ciudadano de a pie, digamos, esas impresiones obviamente se van apoyando en lo que se tiene a la mano, ¿no? Entonces, por eso era importante, como ya lo mencionaron, distinguir la fuente de la información. Pero también lo que nos ha mostrado esta pandemia y el manejo de esa sobreabundancia de información es que todavía no se ha desarrollado o no existe una pedagogía, digamos, para lidiar con ese alud de información tan grande y sobre todo con cómo nos enfrentamos a la imagen, qué herramientas tenemos para negociar los sentidos con ella, resistir, oponer, ¿no? En este caso, digamos, otras informaciones que nos sirvan como para contrarrestar aquello que nos lleva. Un caso en concreto dentro de este mundo, ¿no? de subtemas o subtópicos ligados a la pandemia sería, por ejemplo, el debate sobre el dióxido de cloro y la información de la OMS, la información de, digamos, organismos internacionales encargados de la atención a la salud pública y otros, digamos, más enfocados en buscar
respuestas a lo mejor desesperadas, porque bueno, las circunstancias son desesperadas, pero digamos que es un terreno muy fértil para que fluya información que llena esos vacíos de sentido, no necesariamente información fidedigna, pero sí información que suple, digamos, esa sensación de incertidumbre, ¿no? Que es lo que más está generándose en grandes capas de la población. La incertidumbre, bueno, siempre la tenemos, es parte de la condición humana, pero en las circunstancias actuales se exacerba. ¿Qué sucede? Bueno, pues que diferentes personas o instancias que podríamos considerar oportunistas usan, ya sabemos que los charlatanes siempre han existido, que las curas milagro, etcétera, bueno, pero también existe todo un campo científico tratando de ofrecer la mejor alternativa para salir lo mejor librados posible. Obviamente esto dentro de un campo que no es tampoco aséptico ni completamente armonioso, ¿no? Por ejemplo, la cuestión de la vacuna, bueno, están dándose con todo a nivel geopolítico, ¿no? Hay una guerra mediática internacional en donde cada posición esgrime sus elementos, argumentos y lo presenta, ¿no? Entonces, visualmente esto se comunica de diferentes maneras, tratando de ser lo más accesible a la población, ¿no? Alguien se puede ver, a lo mejor, digamos, no solo una infografía o un meme o una nota breve, que a lo mejor va a ser más fácil de digerir que un artículo científico académico que tiene más bases, pero que no está en un lenguaje accesible para la población en general. Entonces, digamos, a las personas involucradas con el campo de la comunicación visual, digamos, es un campo tremendo, una labor tremenda, ¿no? El tratar de, si no traducir, de al menos de facilitar ese flujo de información, ¿no? Algo que sea accesible a la población en general. Por eso es tan importante hacer estos ejercicios de comunicación colectiva, pero tratando de acercar, ¿no? Una información actualizada, porque bueno, también lo que nos ha enseñado la pandemia en este tiempo es que la información se va relevando, ¿no? O sea, tenemos ahora determinados datos respecto a cómo se comporta el virus, etcétera, pero 15 días después eso se tiene que actualizar. Entonces, digamos, la labor de las personas en el campo de la comunicación y concretamente la comunicación visual tendrían que enfocarse o dirigir sus esfuerzos en facilitar hacia un público más amplio la comprensión más efectiva, digamos, y no simplona, sino simplificada, ¿no? Que sea accesible. Claro, ¿no? Y justamente lo que estás señalando, la importancia de la imagen, que al ser más sencilla que el lenguaje escrito o oral, pues facilita la transmisión de cierta información y lo que nos está haciendo énfasis en la parte pragmática misma de la imagen. La maestra Vero tenía la mano levantada, ¿nos quería comentar algo? Sí, muchas gracias, doctor. Sí, pues justamente esta parte de, bueno, yo creo que claro que puede ser reforzador de cualquier postura. En el discurso escrito, por ejemplo, ¿no? Sabemos que al final del día puede parecer que tenemos, por ejemplo, estamos cumpliendo con una función totalmente referencial al utilizar el lenguaje, es decir, solamente informamos, ¿no? O tenemos una forma de expresión lingüística totalmente, o un modo del discurso totalmente expositivo, que nada más tendría como ese objetivo, el enunciar, el informar. Sin embargo, sabemos que no necesariamente porque esté bajo esta forma de expresión lingüística o bajo esta función de la lengua, ese es el objetivo de comunicación. Creo que hay que separar esas dos cosas muy importantes, ¿no? El objetivo comunicativo que puede tener cualquier discurso y la cuestión lingüística formal, digamos, que lo compone, ¿no? Entonces, entendido de esto, pues a lo mejor el objetivo de comunicación es convencerte, aunque la forma lingüística sea totalmente expresiva y la función referencial. Es decir, yo puedo tener el objetivo de decir que lo que está, voy a poner este ejemplo, ¿no? Que lo que está realizando el gobierno federal y en particular la Secretaría de Salud y los actores que han hablado ahorita, mis colegas, por ejemplo, López-Gatell, es correcto o es incorrecto el tratamiento de la pandemia en México. Entonces, aunque yo solamente esté enunciando y diciendo a través del discurso, por ejemplo, escrito o oral, en los diferentes medios de comunicación tradicionales, en este caso, o inclusive en los digitales, a través de un tweet, a través de alguna expresión en Facebook, simplemente parezca que lo que estoy dando es información, pues yo puedo elegir dar una información solamente de aquello que resultó positivo o negativo de las acciones que se implementaron. Entonces, por supuesto,
esto, como estaba comentando Isaura, pues esto llega o marca una postura, ¿no? Finalmente, aunque sea una representación, estoy totalmente de acuerdo con ella, esta representación puede tener tanta fortaleza que aunque no sea la realidad misma, puede estar muy cercana a lo que todos pudieran llegar a pensar que es la realidad. Entonces sí creo que es importante porque lo mismo sucede en la imagen. Es decir, una imagen puede ser tratada y contextualizada o descontextualizada, ¿no? Dependiendo del objetivo de comunicación. Por eso yo insisto en que creo que es muy importante cuando se analiza una imagen o un discurso, esta parte contextual, pero sobre todo de la situación de comunicación. Regresando un poquito a los memes, para cerrar la idea, creo que a veces podemos pensar que por ser humor es una cuestión muy sencilla de construir. Y bueno, hay muchos autores, ¿no? Acá tenemos algunos expertos que demuestran lo contrario. O sea, construir un meme es construir un discurso de significación y por lo tanto debe tener un contexto y una situación de comunicación que lo represente y que le dé la interpretación que por supuesto siempre estará abierta para aquel que lo interpreta, pero una interpretación que de entrada quien lo produce tiene, ¿no? La intención de darle. Entonces, bueno, creo que eso es muy importante y claro que en esta pandemia pues se han utilizado las imágenes también para de alguna manera reforzar una postura en favor o en contra de ciertas posiciones, desde la política, desde la economía, desde la violencia de género, que era un tema que venía atrás, ¿no? De la pandemia y que justo por ella se tuvo que reconfigurar. Todo esto que estamos viviendo de la toma de pues varias de las instancias de derechos humanos, etcétera, bueno, es como un poco pues recordar, ¿no? Que ese tema estaba pendiente y que la pandemia también nos vino a visualizar o a exacerbar o a evidenciar, diría yo, varios de los temas que estaban de alguna manera pendientes, ¿no? Como este asunto de la violencia, no solo de género, sino inclusive la violencia intrafamiliar, ¿no? La parte de las prácticas culturales, por ejemplo, cotidianas, por ejemplo, esto de la ley seca, ¿no? ¿Por qué se decidió en un momento dado dejar de consumir alcohol? O sea, entonces creo que sí hay muchos tópicos de los cuales se puede hablar y creo que tanto el discurso oral escrito como por supuesto en la imagen refuerza una u otra postura. Por eso es muy importante no olvidar los principios básicos de la comunicación y la construcción discursiva que ya mencionan mis colegas, ¿no? ¿Quién lo dice? ¿A quién se lo dice? ¿Y con qué intención? Creo que eso, aunque pueda parecer muy básico, se nos olvida a la hora de codificar, de reinterpretar. Y creo que eso es lo que sí tenemos que retomar para poder dar su justa interpretación, o por lo menos saber cuál fue la intención de quién lo dijo, ¿no? Entonces no es lo mismo que lo diga el presidente a que lo diga alguna otra instancia que inclusive pueda ser a lo mejor de ideología contraria al gobierno federal, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso es muy importante, ¿no? Da una interpretación a partir de los principios básicos de comunicación, más allá del propio discurso. Inclusive yo me atrevería a decir que en muchas de las ocasiones importa más toda esa cuestión enunciativa, ¿no? Todo ese proceso que el propio discurso, ¿no? Que lo que dice el propio discurso. Pero bueno, esa sería mi aportación. Gracias. Muchas gracias. Y hablando justamente del discurso, ya que hablamos ahorita del lenguaje, así como la imagen se ha venido reconfigurando a partir de las redes sociodigitales, también la palabra, tanto oral como escrita, y me gustaría que me explicaran cómo ha evolucionado también el lenguaje, en el sentido de, por ejemplo, palabras como sanitizar. ¿Realmente existe? ¿No existe? ¿Por qué se usa? ¿Cómo ustedes como teóricos de la comunicación nos pueden explicar el uso de esta palabra cuando antes no era tan aceptada? Y ahora sí, ¿qué pasó ahí? ¿Cómo me lo pueden explicar? Bueno, creo que Doctora Isaura. sí. Creo que es importante destacar la misma naturaleza, digamos, el lenguaje primero como cualidad humana, pero también, digamos, la lengua como una estructura y sobre todo el habla como su puesta en acto, ¿no? Entonces, como, digamos, el habla que es enteramente contextual, que es histórica, que es situacional, va imprimiendo, ¿no? Bueno, me escuchan, me quedé sin video. No, sí, se Ok. escucha bien.
Ok, bueno, la cuestión, o sea, cómo tanto el lenguaje como esa cualidad humana en general, la lengua como ese sistema, se modifica, ¿no? Uno tiende a pensar los sistemas como demasiado estables, pero, digamos, históricamente van sufriendo modificaciones, si no estaríamos hablando ahorita latín vulgar del siglo XIII, ¿no? Entonces, gracias a que se ha modificado, digamos, a lo largo del tiempo, bueno, ahora tenemos el español, el portugués, el catalán, etcétera, ¿no? Y eso nos permitiría, digamos, haciendo un espejeo, entender cómo se van modificando y se van incorporando términos que bueno, que sí vienen de otros contextos, de otras realidades, de otros sistemas lingüísticos, en este caso como el inglés, ¿no? Van teniendo un sentido, funcionan porque cumplen una, digamos, una función, valga la redundancia, en el uso cotidiano, ¿no? En la praxis cotidiana de los hablantes. Entonces, bueno, tenemos que, así como se ha modificado el español incorporando anglicismos o galicismos en diferentes épocas, bueno, eso nos habla de ese dinamismo de la lengua, ¿no? Y entonces, obviamente, los sujetos hablantes funcionan, viven, actúan, se expresan con lo que tienen a la mano. Obviamente es complejo y polémico, ¿no? Porque en este momento tenemos instancias, digamos, certificadas o validadas socialmente como la Real Academia de la Lengua Española, que establece un parámetro de lo que se considera correcto o incorrecto, pero la misma RAE como institución es sensible a los usos, ¿no? Y a las prácticas concretas, y gradualmente va haciendo adaptaciones y modificaciones, ¿no? Entonces, bueno, la palabra sanitizar podría parecernos estrictamente no correcta, pero en el uso es bastante efectiva, ¿no? Entonces, uno va por la calle, bueno, no va por la calle, pues porque ahorita no se puede, pero digamos, ves scrolleando, ¿no? En el Facebook, venta de gel sanitizante, ¿no? O visita nuestras instalaciones completamente sanitizadas en restaurantes, centros comerciales, tiendas de autoservicio, etcétera. O sea, se vuelve una palabra potente porque en este momento comunica, digamos, toda una disciplina, digamos, espacial, corporal, institucional, un compromiso con bueno, en este caso, los consumidores o con los usuarios de determinados servicios. O sea, es interesante cómo una sola palabra nos da como para entender todo ese campo semántico que la rodea y decir por qué puede ser pertinente y cómo se va a hacer parte de de nuestro acervo de palabras pandémicas, ¿no? Entonces, bueno, creo que eso es todo. Gracias. Ok, gracias. De hecho, aquí tenemos el comentario en el chat de Tatiana. Muchas gracias. Ella dice, nadie tiene un dominio absoluto de la lengua. De acuerdo a Noam Chomsky, la lengua varía de acuerdo al tiempo y la distancia. Esa es su aportación. Muchas gracias, Tania. ¿Algo más que ustedes quieren comentar, compañeros, colegas? Yo. A Doctora mí Evelyn. solamente complementando un poco lo que han comentado las compañeras, creo que pues un poco también en algún momento tendríamos que ponernos a pensar qué tanto estas palabras son emergentes o se van a quedar como para todavía un rato más, ¿no? Me refiero, por ejemplo, al home office, ¿no? Que era algo así como muy raro y ahora es parte de nuestra cotidianidad. No sé qué tanto Susana a distancia, ¿no? ¿Cuánto tiempo más tengamos que estar utilizando este tipo de vocabulario que era totalmente ajeno a nosotros, ¿no? Cuarentena, confinamiento, en fin. Entonces, pues creo que todavía nos queda, va a ser parte de nuestro vocabulario común, me parece que todavía por un rato, y algunas creo que ya se van a quedar. Pienso que con esta situación, mucho del trabajo en casa o trabajo en oficina o home office, como lo queramos llamar, se va a quedar todavía para bastante tiempo, ¿no? Es solamente lo que quería yo complementar. Gracias, doctora Arango. Sí, con respecto a lo que dice Evelyn, yo creo que tenemos que pensar más allá de los cambios en las palabras, que ciertamente pues, el lenguaje es vivo. Decía Boaventura de Sousa Santos, que es un sociólogo portugués, que para él el siglo XXI empezó con la pandemia, ¿no? Que para él pues los siglos no acaban en el último año y el nuevo empieza en este caso en el 2001, ¿no? Sino que hay
digamos, ciertos fenómenos históricos que son los que van determinando la aparición o el cambio, digamos, de un siglo a otro. Y él ponía como ejemplo el siglo XX, que emergió con la Revolución Rusa, por ejemplo, ¿no? Y la Primera Guerra Mundial. Y ya estamos hablando pues no de 1900, 1914, 1917, ¿no? Bueno, ¿a qué voy con esto? Que efectivamente, si eso es cierto, ¿no? O sea, si el siglo XXI empezó o empieza con esta pandemia, es porque la pandemia va a cambiar no solamente maneras de palabras o prácticas que tienen que ver solamente con el lenguaje, sino un poco lo que estaba diciendo Evelyn, prácticas más allá de eso, en términos como muy generales, ¿no? O sea, el home office, pero también incluso hasta una digitalización más allá de lo que estábamos viviendo. Si uno va ahorita a las tiendas, a un Electra, no hay laptops, no hay computadoras, ¿no? O sea, ya están escasas, ya se acabaron. ¿Por qué? Pues por la migración que se está dando a la educación en línea. Hay que pensar también en el tipo de consumo, ¿no?, que estamos teniendo, qué tanto el daño que le hemos hecho al planeta tiene que ver con la aparición de estas enfermedades. Entonces yo creo que sí, indudablemente, porque era la pregunta, ¿no? Ha impactado en las palabras, en el hablar, y nos ejemplifica que esto está vivo. Hace rato yo decía, y hablaba de una página que es la de infodemia.mx. Bueno, ahí ese es otro ejemplo, ¿no? De la aparición de nuevos vocablos como la infodemia, que es la pandemia informática, una enfermedad de información, porque pues estamos en muchos sentidos pues, con los ojos cerrados, ¿no? Por tanta noticia falsa. Pero sí me parece que sí tendríamos que pensar más allá, no solamente se trastoca la lengua, no solamente se trastocan las imágenes, se crean y se reciclan imágenes nuevas, sino a nivel de hábitos y a nivel de prácticas, pues sí creo que estamos en posibilidades de no regresar, aunque volvamos a salir a la calle, a como estábamos antes de febrero, y hablo en México, ¿no? De este año. Sí, no, totalmente de acuerdo. Esto nos ha cambiado mucho la vida. Maestra Verónica, quería comentar algo. Adelante, por Sí, favor. un poco complementar esto, simplemente la nueva normalidad. Yo estoy totalmente de acuerdo. Alguien me decía, es que cuando volvamos a salir y cuando vuelva, sí, yo creo, por supuesto que eso va a suceder, pero también estoy convencida que como lo decían mis colegas, sí, pero no vamos a salir a ser los mismos, ni a hacer lo mismo, de las mismas maneras, porque esto también ha dejado ver pues muchas otras cosas en los sectores económico, político, social e inclusive cultural. Entonces creo que los cambios, más allá de cómo llamarle a las cosas, yo creo que sería un estudio muy interesante de ver cómo se va en esta parte diacrónica de la lengua, cómo hoy estamos concibiendo esto de la nueva normalidad, ¿no? Y cómo eso va a ir, por supuesto, evolucionando y cómo qué está aparejado a esta nueva normalidad que va a venir, ¿no? O que ya estamos viviendo y la que se va a construir cuando el semáforo por fin esté en verde, ¿no? O sea, eso creo que va a estar muy interesante como checar esa parte, porque no solamente es la cuestión de la lengua, sino la cuestión de la cosa comunicativa, ¿no? Como el objetivo de comunicación que vamos a encontrar en esto de la nueva normalidad y todo lo que se va a reconfigurar todo lo que va a justificar en cuanto a las prácticas ambientales, culturales, políticas, hasta económicas, yo creo, de decisiones en cuanto a las empresas, de esta nueva manera de trabajo que va a venir escalonada, etcétera, etcétera. Entonces creo que sí vienen cambios profundos, interesantes bueno, estaremos pendientes de revisar. Gracias. Pues bueno, el tiempo ya nos está comiendo, ya estamos llegando a nuestra recta final. Entonces, si ustedes tienen alguna pregunta aquí a nuestros participantes, Erika, Tatiana, si quieres, adelante, podemos abrir el micrófono y puedes comentar. Te escuchamos.
Erika, Les mandé unas imágenes, perdonen, ¿eh? no Es te que preocupes. como estaba en otra pantalla, no encontraba el micrófono. Les mandé unas imágenes de cómo sí es, pues, lo que vemos, la representación de la realidad, ¿no? A través de la pantalla. Ojalá puedan abrirlas. Es de una chica que está hablando ante un noticiero y cómo realmente, pues en realidad ahí está su casa y pues así estamos en esa realidad todos, ¿no? Bueno, que no es una realidad, ¿no? Es lo que queremos representar. En mi caso, ahorita una muñequita con un vestido, ¿no? Porque si no, pues verían mi cama, ¿no? ¿No? Y estoy cómoda así, ¿verdad? Pero bueno, ustedes no quieren ver mi regadero y yo no se los quiero mostrar, ¿no? Pero pues eso creo, ¿no? Que sí nos ayuda mucho, claro, que existan este tipo de medios de comunicación ahora, porque pues me imagino en la Edad Media, cuando vivieron las pandemias que ellos les tocó vivir, ha de haber sido espantoso, ¿no? Pero bueno, de todas formas, pues no es la realidad y pues el ser humano siempre va a buscar más allá, ¿no? El contacto es muy importante y entonces en algún momento saldremos. Nada más era eso. Primeramente, Dios, gracias, Erika, por tu aportación. Aquí tenemos otra pregunta de Jonathan Mondragón. Gracias. Dice, a su percepción, ¿quién está ganando la batalla de información gráfica? ¿Las buenas infografías o los memes o las fake news? ¿Quién le gustaría responder? Qué buena pregunta. A Te ver, deja doctor Arango. pensando. Yo diría, así lo voy a dejar como muy rápido, a lo mejor me veo medio pesimista, pero cuando veamos que menos, menos pachangas masivas, menos estereotipos y estigmatización de las personas que han, y de los, incluso del país en el que se originó, o de donde empezaron los contagios, y entre menos agresiones veamos hacia el personal médico, en ese momento sí me atrevería a decir que la información está por encima o está ganando la batalla a la desinformación y a las noticias falsas y todo eso. Ok, muchas gracias. ¿Alguno de los otros compañeros quiere aportar algo? Yo quisiera comentar esta parte y también hay que pensar a quién dirigimos esa información, como bien decía Luis, o sea, a lo mejor también esta parte de los paradigmas que tenemos de la información oficial debe ser ortodoxamente construida de tal manera, ABC. Creo que también quienes están produciendo esos mensajes, pues debe ponerse a pensar, ¿no? O sea, en ese sentido de por qué sería o por qué tiene mayor alcance una canción de No comas murciélago con una marioneta, ¿no? Y que dice que porque se ha hecho pues un problema en el mundo, etcétera, etcétera, y que tenga eso, y yo creo que muchos de nosotros lo podemos ubicar, a una infografía que efectivamente es institucional, etcétera, pero ¿cuál es el objetivo? Vuelvo a eso, ¿no? El objetivo de comunicación. Entonces, si el objetivo es llegar al alcance, es que se le quede a ese tipo de target al que va dirigido, etcétera, bueno, pues habría que nosotros, ¿no? Que nos dedicamos a la comunicación y los comunicadores, que son los que pues realizan, ¿no? Ejecutan estas imágenes y las ponen en ciertas cuestiones, bueno, creo que sí tendrían que cuestionar esta parte de cómo presentar esa información, cómo usar esas imágenes para que realmente tengan efectividad, ¿no? No digo efectos, sino que sean efectivas hacia el target al que van dirigidos esas construcciones discursivas. Yo así lo pondría y coincido, ¿no? Creo que desafortunadamente, no por pesimismo, pero pues a lo mejor porque no tengo un estudio que lo avale, pero simplemente en la cotidianidad de nuestras colonias, en la cotidianidad de nuestros entornos, pues lo podemos ver, ¿no? Entonces, desafortunadamente, pues a lo mejor está ganando esta otra parte de pues, las fake news, etcétera. Muchas gracias. Doctora Isauri, ¿iba a comentar algo? Me imaginé con la manita, ¿sí? Solamente, digamos, para también redondear esta idea, ¿no? Es correcto, o sea, como dice la maestra Verónica, depende cuál es la intención, ¿no? Y me gustaría recordar que justo en esta época, pues la gente busca respuestas y las toma de donde más fácilmente vengan o las encuentren, ¿no? Entonces,
creo que también es importante no solo pensar desde el punto de vista de la producción de mensajes visuales, sino de una pedagogía, a lo mejor social, de recepción de la imagen, ¿no? O sea, no solo de la imagen, sino de la información. O sea, realmente es complicado decir si va a ganar un discurso u otro porque las personas, digamos, en términos generales, carecen de estas herramientas para hacer frente, para diferenciar, simplemente diferenciar y tomar una posición propia más informada, ¿no? Entonces, pues también pensarlo en términos bélicos de ganar o perder, creo que tendríamos que por lo menos ponerlo entre paréntesis, ¿no? Decir, bueno, hay un predominio, ¿no? Y la gente se pliega al discurso que más le checa, ¿no? Porque resuena con sus realidades, ¿no? Entonces también ahí de fondo hay, bueno, que tanto hay un compromiso de transformación de esas realidades previas que no se van a dar en lo inmediato, ni estrictamente causalmente por un tipo de imágenes que se difunden, sino otras prácticas, ¿no? De mucho más largo plazo. Ok, muchas gracias. Y bueno, ya para cerrar, ya que no hay ninguna otra pregunta más, le damos la palabra bueno, doctor Arango, que antes de, ¿sí? Una cosa bien rápido, así, 30 segundos. Sí, hay un estudio por ahí, pero ahorita no me acuerdo el título, ¿no? Pero sí habla de que la información falsa, justamente por los soportes y por las estrategias, tarda o se difunde unas 500 veces más rápido que la información que luego viene detrás para desmentirla, ¿no? Y llega a muchísimo menos personas que la información falsa. O sea, sí hay ciertos datos que nos muestran eso, pero a ver, usted, por ejemplo, ustedes como estudiantes, yo creo que también, bueno, todos en general, ¿no? Pero concretamente más ustedes que están en el posgrado, pues también creo que nos toca coadyuvar a que la información que nosotros consumimos pues, sea verificada de alguna u otra forma. O sea, yo creo que lo primero que tenemos que hacer es pues no darle retweet o no darle me gusta o no compartir algo que ni siquiera abrimos. Y mucha gente de veras lo hacemos. O sea, vemos el encabezado, vemos la imagen y pero no reparamos en nada, ¿no? E inmediatamente le damos compartir. Entonces lo único que estamos haciendo es contribuir a eso. Por el contrario, tendríamos que estar pensando en cómo hacemos. A ver, si revisamos la fecha de caducidad y la comida y de lo que consumimos, ¿por qué no vamos a revisar la información que también nos aportan imágenes del mundo? Pues es igual de importante, ¿no? Claro, totalmente de acuerdo, ¿no? Al final de cuentas, nosotros como partes estudiosos de la comunicación, pues tenemos que ser responsables de lo que nosotros consumimos y de lo que compartimos. Le agradecemos mucho su aportación y antes de finalizar, me gustaría darle unas palabras al Departamento de Promoción de nuestra Universidad Simón Bolívar. Adelante, por favor. Gracias, doctor. Como bien dice, para finalizar, me gustaría comentarles que este tipo de actividades y de temas las trae para ustedes la maestría en comunicación visual, una maestría que se imparte con una metodología presencial, teórico-práctica, con bloques de especialidad, que les van a ayudar a construir argumentaciones sólidas para sustentar cualquier proyecto de comunicación visual. La duración es de 4 semestres, el horario es miércoles de 6 de la tarde a 9 de la noche y sábados de 7:30 a 4 de la tarde. El inicio de clases será el próximo 19 de septiembre. Es importante que sepan que para este inicio de clases hemos congelado nuestros precios y también les estamos brindando becas para que continúen preparándose. Cualquier duda que ustedes tengan, nos la pueden hacer saber a través del chat. Mi compañera Samantha y una servidora vamos a estar atendiendo sus dudas. Muchas gracias. No, al contrario, gracias a ustedes. Entonces ahí están pendientes en el chat por cualquier cosa, información extra. Y pues yo quiero agradecerle a mis compañeros que se tomaron el tiempo y la dedicación. Yo sé que son unas personas muy ocupadas y que realmente se tomaron unos minutos para estar con nosotros. Entonces quiero dar un aplauso virtual en primera instancia a la maestra Verónica Ochoa López. Mil gracias, maestra, por estar con nosotros. Muchas gracias a todos, fue muy enriquecedor escuchar los puntos de vista y bueno, espero que también haya sido así para quienes nos acompañaron. Gracias.
Mil gracias y también le quiero dar las gracias a la doctora Isaura. Excelente ponencia, doctora. Muchas gracias. Gracias, es un gusto participar en estos encuentros que espero sea, digamos, un proyecto continuado. Claro que sí, con la participación de todos ustedes se podrán seguir adelante. También le quiero agradecer a la doctora Evelyn Castro. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias a ustedes, gracias. Y por último, y no menos importante, el doctor Luis Gabriel Arango Pinto. Muchas gracias, doctor, por su participación y sus excelentes comentarios y No, aportaciones. pues, un gusto también para mí dialogar con ustedes, con mis compañeras, siempre tan profesionales y buenas en todo lo que hacen. Pues muchas gracias y les agradezco a ustedes que su presencia, estar aquí en este webinar. Y bueno, pues a nombre de nuestras autoridades les damos el más cordial agradecimiento y pues esperamos pronto estarnos viendo y escuchándonos por estas redes sociodigitales en más pláticas de la maestría en comunicación visual. Les agradecemos mucho, que tengan una excelente noche. Gracias y que se la pasen muy bien en estas fiestas patrias. Hasta luego.